Bienvenidos a mi canal de YouTube. Por favor, regálenme un like y una suscripción para que pueda traerles más historias increíbles. Venganza entre sombras, la verdad tras la traición. El regreso del espectro. El salón principal del Hotel Reina Sofía brillaba bajo las lámparas de araña, llenas de cristales relucientes que reflejaban las luces cálidas del lugar. Era el escenario perfecto para la convención empresarial más importante del año, donde se reunían las mentes más influyentes del mundo de los negocios. Los murmullos llenaban el aire, mezclados con el tintineo de copas y risas calculadas. Entre la multitud impecablemente vestida, un hombre destacaba por su presencia imponente y su porte elegante. Su cabello oscuro, peinado hacia atrás, y su traje hecho a medida hablaban de éxito y poder. Se llamaba Nicolás Suárez, pero una década atrás, había sido Manuel Torres. Manuel observó el salón con una mirada fría y calculadora. Después de 10 años de ausencia, había regresado, aunque nadie en esa sala lo reconocería. Su transformación había sido meticulosa, cirugía plástica, un cambio de nombre legal, y una carrera construida desde cero en otro continente. Había trabajado incansablemente para borrar todo rastro del hombre que una vez fue. Sin embargo, el verdadero cambio no estaba en su rostro o en su éxito profesional, sino en la llama de venganza que ardía en su pecho. Hoy, esa llama estaba a punto de encenderse. Elena y Fernando. Cerca de la mesa central, Elena estaba de pie junto a Fernando, su esposo y el hermano mayor de Manuel. Llevaba un vestido de seda rojo que realzaba su elegancia natural. Su cabello castaño caía en suaves ondas sobre sus hombros, y una sonrisa perfecta adornaba su rostro. Sin embargo, detrás de esa fachada, había un nerviosismo palpable en sus ojos. Siempre lo había sentido en eventos como este, un recordatorio constante de los secretos que mantenía enterrados. Fernando, por otro lado, irradiaba confianza. Era el rostro de la empresa familiar Torres Corporación desde la desaparición de Manuel. Su tono de voz fuerte y su risa resonante llenaban el espacio, atrayendo la atención de los asistentes. Para el mundo exterior, era un hombre de éxito, un modelo a seguir. Pero dentro de él, la culpa y el temor de que sus actos pasados salieran a la luz lo carcomían lentamente. Elena sintió una punzada de ansiedad mientras tomaba un sorbo de champán. Habían pasado 10 años desde que Manuel había desaparecido sin dejar rastro, y aunque había aprendido a enterrar los recuerdos, a veces las noches eran difíciles. Sobre todo cuando soñaba con sus ojos, esos ojos llenos de amor y dolor al mismo tiempo. El día que él descubrió su traición. El encuentro inesperado. Nicolás caminó hacia el bar del salón, fingiendo estar absorto en su teléfono mientras escaneaba el lugar. Finalmente, su mirada se posó en ellos. Allí estaban Elena y Fernando, juntos, compartiendo risas con un grupo de empresarios. Su corazón se aceleró por un momento, pero lo controló rápidamente. Había esperado este momento durante años, había ensayado cada detalle de lo que haría. No podía permitirse un error. Pidió un whisky, tomó un sorbo y se dirigió hacia el grupo. Su voz, profunda y carismática, interrumpió la conversación con una precisión calculada. Disculpen, ¿puedo unirme a ustedes? Nicolás Suárez, un placer. Fernando fue el primero en reaccionar. Extendió la mano con entusiasmo, siempre dispuesto a conocer a posibles aliados empresariales. Fernando Torres. Un placer conocerte, Nicolás. ¿A qué te dedicas? Tecnología y finanzas, respondió Nicolás con una sonrisa impecable. Ayudo a empresas a optimizar sus procesos y maximizar sus beneficios. Me han hablado mucho de Torres Corporación. Elena, que hasta ese momento había permanecido en silencio, sintió un escalofrío al escuchar su voz. Había algo en ese hombre que le resultaba extrañamente familiar, aunque no podía precisar qué era. Cuando sus miradas se encontraron, Nicolás sostuvo el contacto visual un segundo más de lo necesario, lo suficiente para sembrar una semilla de duda en su mente. El juego comienza. Durante la siguiente hora, Nicolás se ganó la confianza de Fernando con facilidad. Sus conocimientos sobre tecnología y finanzas impresionaron a todos en el grupo, y pronto Fernando lo invitó a una reunión privada para discutir posibles colaboraciones. Nicolás aceptó, ocultando su satisfacción detrás de una sonrisa profesional. Mientras tanto, dirigió su atención a Elena. Aprovechó cada oportunidad para dirigirle comentarios sutiles,
halagos disfrazados de casualidad que la hicieron sentirse incómoda e intrigada al mismo tiempo. Señora Torres, tiene un gusto impecable para elegir vestidos. El rojo es un color que exige confianza, y usted lo lleva con elegancia. La mirada de Nicolás era intensa, casi hipnótica. Elena se ruborizó ligeramente, pero recuperó rápidamente la compostura. Gracias, señor Suárez. Usted parece ser un hombre que sabe apreciar los detalles. Siempre. Los detalles lo son todo en los negocios, y en la vida. La tensión entre ellos era palpable, aunque ninguno de los dos lo reconociera abiertamente. Nicolás sabía que estaba jugando con fuego, pero era parte de su plan. Cada interacción, cada palabra, estaba diseñada para desestabilizarla emocionalmente. Recuerdos enterrados. Esa noche, mientras Elena se preparaba para dormir, no podía sacar a Nicolás Suárez de su mente. Había algo en el que la inquietaba, algo que despertaba recuerdos que había intentado olvidar. Se recostó en la cama junto a Fernando, que ya estaba dormido, y cerró los ojos. Pero en lugar de encontrar descanso, su mente la llevó a un día de hace 10 años, al último día que vio a Manuel. Recordó el rostro de Manuel, destrozado al descubrir la verdad. Recordó cómo le rogó que se quedara, que le explicara por qué lo había traicionado. Pero ella no pudo responder. La ambición y la presión de Fernando habían sido demasiado fuertes, y aunque una parte de ella amaba a Manuel, había elegido el camino más fácil. Cuando Manuel desapareció, sintió una mezcla de alivio y culpa, pensando que nunca volvería a verlo. Ahora, esa certeza comenzaba a tambalearse. El primer movimiento. Al día siguiente, Nicolás llegó temprano a la reunión con Fernando. Llevaba un dossier detallado con propuestas para la empresa, todas diseñadas para parecer legítimas mientras ocultaban trampas financieras cuidadosamente colocadas. Su objetivo no era solo destruir la reputación de Torres Corporación, sino también arrastrar a Fernando y a Elena con él. Durante la reunión, Fernando se mostró encantado con las ideas de Nicolás. Era justo lo que necesitaban para expandirse a nuevos mercados. Sin saberlo, estaba cayendo en la trampa que Nicolás había tendido con tanto cuidado. Mientras tanto, Nicolás seguía observando a Elena. Sabía que acercarse a ella sería la clave para desmantelar todo. Su plan era claro: seducirla, hacerla confiar en él, y luego revelarle la verdad en el momento más devastador. Cuando la reunión terminó, Nicolás se dirigió a Elena con una sonrisa encantadora. Señora Torres, sería un honor invitarla a un café. Creo que podríamos hablar sobre algunos detalles de la propuesta que beneficiarían a la empresa. Elena vaciló por un momento, pero finalmente aceptó. Había algo en ese hombre que la atraía, aunque no podía explicarlo. Conclusión del capítulo. Mientras Nicolás y Elena salían juntos del edificio, el aire estaba cargado de tensión. Cada paso que daba Nicolás lo acercaba más a su objetivo, mientras que Elena sentía que se adentraba en un territorio peligroso. Ninguno de los dos sabía que ese encuentro sería el comienzo de un juego psicológico que cambiaría sus vidas, para siempre. El regreso de Manuel no era solo un ajuste de cuentas, era una tormenta que estaba a punto de desatarse. La red de mentiras. El café situado en una esquina tranquila del centro de Madrid era discreto y elegante, un lugar ideal para reuniones privadas lejos del bullicio de la convención. Nicolás y Elena tomaron una mesa junto a una ventana, con vistas a una calle estrecha adornada con árboles que balanceaban sus hojas bajo el suave viento de la tarde. El ambiente era cálido, pero entre ellos, la tensión era palpable. Nicolás, con su encanto calculado, rompió el silencio inicial mientras revolvía suavemente su café. Debe ser difícil equilibrar una vida familiar y un negocio tan grande como Torres Corporación. Usted y su esposo parecen manejarlo con gran éxito. Elena sostuvo la taza entre las manos, pero no bebió. Sus ojos buscaron los de Nicolás, tratando de descifrar qué había detrás de sus palabras. Fernando y yo trabajamos como un equipo. Es la única manera de llevar un negocio familiar sin perder el equilibrio. Nicolás asintió, pero sus labios se curvaron en una leve sonrisa. Había una vulnerabilidad en Elena que era casi imperceptible, pero él sabía dónde buscar. Era un rastro de inseguridad, una grieta en la fachada que planeaba usar a su favor. El trabajo en equipo es esencial, respondió él con un tono suave, pero directo. Aunque a veces, cuando el equipo no está completamente alineado,
pueden surgir complicaciones. ¿No le parece? Elena frunció ligeramente el ceño, sintiendo que había algo en las palabras de Nicolás que la ponía en guardia. ¿Complicaciones? ¿A qué se refiere?, preguntó, tratando de ocultar su incomodidad. Nicolás dejó su taza sobre el platillo con un movimiento deliberado. Solo hablaba en términos generales. En los negocios, he visto cómo las ambiciones de algunos pueden chocar con los objetivos de otros. Pero no estoy insinuando nada sobre su situación, por supuesto. Elena sintió como el calor subía a su rostro. Por un momento, la seguridad que había construido a lo largo de los años tambaleó. Había algo en la mirada de Nicolás que la hacía sentir desnuda, como si él pudiera ver a través de las capas de mentiras que llevaba encima. Un pasado que no se olvida. Esa noche, mientras Fernando revisaba unos documentos en su despacho, Elena no podía concentrarse en nada. La conversación con Nicolás había despertado algo en ella, un sentimiento de inquietud que no podía ignorar. Se levantó de la cama y caminó hacia el despacho de Fernando, decidida a hablar con él. Fernando estaba sentado en su gran escritorio de madera, rodeado de pilas de papeles. Levantó la vista cuando Elena entró. ¿Pasa algo?, preguntó, dejando a un lado los documentos. Elena cruzó los brazos, una señal de que estaba a punto de abordar un tema incómodo. Hoy hablé con Nicolás Suárez. Es interesante. Parece saber mucho sobre nuestra empresa, pero hay algo en él que me resulta extraño. Fernando frunció el ceño, claramente desconcertado. ¿Extraño? ¿Cómo qué? No lo sé. Es solo una sensación, dijo Elena, tratando de encontrar las palabras adecuadas. Es como si me conociera de antes, como si supiera cosas sobre mí que no debería saber. Fernando soltó una carcajada breve y despectiva. Estás siendo paranoica. Nicolás es solo otro empresario que quiere un pedazo de nuestro pastel. Nada más. Elena quiso creerle, pero no pudo ignorar el peso de sus propias dudas. En su interior, una parte de ella comenzó a cuestionar si realmente habían enterrado el pasado. El inicio de la manipulación. Mientras tanto, Nicolás regresó a su lujoso apartamento en el centro de la ciudad. Encendió su laptop y revisó los correos de su empresa, pero su mente estaba enfocada en algo más. Había comenzado a desatar los hilos de su plan, y el siguiente paso era aumentar la presión sobre Elena. Abrió una carpeta encriptada en su computadora, llena de información sobre Torres Corporación y su antigua familia. Había pasado años reuniendo esos datos, transacciones sospechosas, acuerdos turbios, y documentos que demostraban cómo Fernando había desviado fondos después de que Manuel desapareció. También había fotografías, registros de mensajes, y, lo más importante, pruebas de la relación clandestina entre Fernando y Elena antes de su matrimonio. Mientras revisaba los documentos, una idea tomó forma en su mente. Decidió enviar un correo anónimo a Elena. Solo unas pocas palabras, lo suficiente para sembrar el caos. El pasado no se queda enterrado para siempre. Cuidado con los secretos que crees seguros. Hizo clic en enviar y se recostó en su silla, imaginando cómo Elena reaccionaría al recibir ese mensaje. Sabía que era solo el comienzo del juego psicológico que había planeado. Elena al borde del abismo. Al día siguiente, Elena revisó su correo mientras desayunaba. Cuando vio el mensaje anónimo, su corazón dio un vuelco. Las palabras eran simples, pero cargadas de significado. El café que sostenía en su mano tembló ligeramente, y lo dejó sobre la mesa antes de derramarlo. Fernando entró en la cocina en ese momento, ajeno a la tormenta que se desataba en la mente de Elena. ¿Estás bien? Pareces haber visto un fantasma, comentó mientras se servía una taza de café. Elena ocultó rápidamente su teléfono. Sí, estoy bien. Solo estoy cansada. Fernando no insistió, pero Elena sabía que no podía compartir sus preocupaciones con él. Si el mensaje era una amenaza, no podía arriesgarse a alertarlo. Decidió enfrentarlo sola, aunque su mente no dejaba de buscar posibles respuestas. ¿Podría ser Nicolás? ¿Era posible que él supiera algo sobre su pasado? El segundo encuentro. Más tarde ese día, Nicolás y Elena se cruzaron en la oficina de Torres Corporación. Nicolás llegó bajo el pretexto de discutir detalles sobre su propuesta financiera,
Pero su verdadero objetivo era profundizar su influencia sobre Elena. Señora Torres, lamento interrumpir su día, pero pensé que podríamos revisar algunos puntos clave de la propuesta, dijo Nicolás con su tono más profesional. Elena, todavía afectada por el mensaje anónimo, intentó mantener la compostura. Claro, señor Suárez. Mi despacho está disponible. Por favor, sígame. Una vez dentro, Nicolás se tomó un momento para observar el espacio. La decoración era moderna, pero los toques personales de Elena, como fotografías familiares y flores frescas, le recordaron que ella seguía siendo la misma mujer que había amado y odiado al mismo tiempo. Cuando comenzaron a hablar sobre los detalles técnicos, Nicolás dejó caer un comentario casual. A veces, los secretos financieros pueden ser el mayor riesgo para una empresa familiar. He visto cómo ciertos errores del pasado pueden afectar el futuro, si no se manejan adecuadamente. Elena lo miró fijamente, sintiendo que esas palabras eran más que una observación casual. ¿Está sugiriendo algo, señor Suárez? Preguntó, intentando mantener un tono neutral. Nicolás sonrió ligeramente. Nada en particular. Solo comparto lo que he aprendido en mi experiencia. Pero creo que es importante ser cauteloso con los asuntos familiares. Nunca se sabe quién podría usar esa información en su contra. Elena sintió un escalofrío recorrer su espalda. Cada vez estaba más convencida de que Nicolás sabía algo. Pero, ¿qué? La grieta en la fachada. Esa noche, Elena no pudo contener más su ansiedad. Revisó el correo anónimo una y otra vez, buscando pistas. Decidió responder al mensaje, arriesgándose a abrir un diálogo con su posible enemigo. ¿Quién eres? ¿Qué quieres? Mientras esperaba una respuesta, sintió que su mundo comenzaba a desmoronarse. Los secretos que había enterrado junto a la desaparición de Manuel estaban saliendo a la superficie, y no tenía idea de cómo detenerlo. El próximo movimiento de Nicolás. Nicolás recibió la respuesta de Elena con una satisfacción oscura. Sabía que había logrado desestabilizarla, y era hora de intensificar el juego. Le respondió con otro mensaje, aún más críptico. Soy alguien que sabe la verdad. Pronto, tú también lo sabrás. Mientras enviaba el correo, Nicolás sabía que estaba más cerca de su objetivo. Elena estaba al borde del abismo, y pronto, Fernando también lo estaría. El hombre que una vez fue Manuel Torres estaba preparando el terreno para una revelación que cambiaría sus vidas, para siempre. El rostro detrás de las sombras. La atmósfera en Torres Corporación se volvió más densa con cada día que pasaba. Elena apenas lograba mantener la compostura. Las palabras del correo anónimo resonaban en su mente como una advertencia constante. Sabía que estaba siendo observada, pero no podía determinar por quién. Por otro lado, Nicolás intensificaba su presencia, apareciendo en momentos clave y dejando comentarios que parecían inofensivos pero que escondían intenciones calculadas. En medio de este juego psicológico, Fernando seguía completamente ajeno a la tormenta que se gestaba. Su confianza desbordante y su arrogancia lo mantenían distraído, mientras Nicolás se aseguraba de mantenerlo cegado con propuestas aparentemente lucrativas para la empresa. Un encuentro inesperado. Una tarde, mientras Elena revisaba unos documentos en su despacho, escuchó un golpe en la puerta. Levantó la vista y vio a Nicolás entrando con su habitual aire de confianza. Perdón por interrumpir, dijo él, cerrando la puerta detrás de él. Pero pensé que sería bueno discutir unos puntos antes de la reunión con su esposo mañana. Elena respiró hondo. La sola presencia de Nicolás era suficiente para desestabilizarla, pero sabía que no podía mostrar debilidad. Por supuesto, señor Suárez. Tome asiento. Nicolás se sentó frente a ella, pero en lugar de comenzar a hablar de negocios, se inclinó ligeramente hacia adelante y la miró fijamente. Señora Torres, disculpe mi franqueza, pero parece que algo la está inquietando. ¿Puedo ayudarla en algo? Elena sintió que su corazón se aceleraba. Había algo en el tono de Nicolás que la ponía en guardia, pero también la desarmaba. No sé a qué se refiere, respondió, intentando sonar firme. Nicolás esbozó una sonrisa, pero sus ojos permanecieron serios. A veces, los problemas personales pueden interferir con nuestra vida profesional. Si hay algo que la preocupe, le aseguro que puede confiar en mí.
Elena se reclinó en su silla, tratando de mantener el control de la conversación. Aprecio su preocupación, pero estoy perfectamente bien. Ahora, si no le importa, ¿podemos centrarnos en los negocios? Nicolás asintió, pero antes de que continuara, decidió lanzar una última flecha. Por supuesto. Pero recuerde que los secretos tienen una forma curiosa de salir a la luz en los momentos más inesperados. Elena lo miró fijamente, intentando descifrar sus palabras. Antes de que pudiera responder, Nicolás cambió de tema, comenzando a hablar de números y estrategias. Pero el impacto de sus palabras ya había hecho efecto. Fernando comienza a sospechar. Esa noche, Fernando notó algo diferente en Elena. Mientras cenaban juntos, ella apenas habló, y cada vez que él intentaba iniciar una conversación, ella parecía distraída. Finalmente, dejó su tenedor sobre la mesa y la miró fijamente. ¿Qué está pasando, Elena? Has estado actuando extraño estos últimos días. Elena lo miró, tratando de encontrar una excusa, pero las palabras no salían. La verdad estaba atrapada en su garganta, y la presión de ocultarla estaba comenzando a ser insoportable. Solo es estrés por el trabajo, respondió finalmente, evitando su mirada. Fernando frunció el ceño. Había algo en su tono que no le convencía, pero decidió no insistir. Sin embargo, la semilla de la duda había sido plantada, y pronto comenzaría a crecer. El siguiente movimiento de Nicolás. Mientras tanto, Nicolás estaba en su apartamento, preparando su próximo movimiento. Había llegado el momento de involucrar a Fernando directamente en su plan. Sabía que la clave para desestabilizar a Elena era enfrentarla con las consecuencias de sus acciones pasadas, y la única manera de hacerlo era utilizando a su esposo como catalizador. Envió un correo anónimo a Fernando con un tono directo y amenazante. Tu éxito se basa en mentiras, y pronto todos lo sabrán. Prepárate para enfrentar la verdad. Al día siguiente, cuando Fernando leyó el mensaje, sintió como su pecho se llenaba de rabia y ansiedad. Sabía que alguien estaba intentando sabotearlo, pero no podía imaginar quién. Su primera reacción fue compartirlo con Elena. ¿Tú también has recibido mensajes extraños?, preguntó mientras le mostraba el correo. Elena leyó las palabras y sintió que el mundo se derrumbaba a su alrededor. Ahora era claro que no estaba sola en esto, alguien estaba apuntando a ambos. Pero mientras Fernando interpretaba el mensaje como una amenaza profesional, Elena sabía que era algo más personal. Es solo alguien intentando intimidarnos, dijo Elena, intentando sonar convincente. No debemos dejar que esto nos afecte. Fernando asintió, pero la tensión en su rostro no desapareció. Decidió contratar a un equipo de seguridad para investigar el origen de los correos, sin saber que el autor estaba más cerca de lo que imaginaba. El inicio del quiebre. Los días siguientes estuvieron cargados de tensión. Nicolás continuaba apareciendo en momentos estratégicos, cada vez más cerca de Elena. En una ocasión, durante una reunión privada en la oficina de ella, Nicolás dejó caer una frase que terminó de romper sus defensas. Es curioso cómo las decisiones del pasado pueden moldear nuestro presente. ¿Nunca se ha preguntado cómo serían las cosas si hubiera tomado un camino diferente? Elena lo miró fijamente, sintiendo que la máscara que había construido durante años comenzaba a resquebrajarse. ¿Por qué me dice eso?, preguntó, su voz temblando ligeramente. Nicolás se inclinó hacia ella, manteniendo su mirada. Porque a veces el pasado vuelve, señora Torres. Y cuando lo hace, es imposible ignorarlo. Antes de que pudiera responder, Nicolás se levantó y salió de la oficina, dejándola sola con sus pensamientos. En ese momento, Elena supo que no podía seguir ignorando lo que estaba sucediendo. Tenía que descubrir quién era Nicolás Suárez y qué sabía realmente sobre su pasado. La revelación parcial. Esa noche, Elena buscó en Internet todo lo que pudo sobre Nicolás. Encontró artículos sobre su éxito empresarial, entrevistas en las que hablaba de su filosofía de negocios, pero nada que explicara su conexión con ella o con Torres Corporación. Sin embargo, había algo en su forma de hablar y de actuar que le resultaba dolorosamente familiar. Finalmente, decidió confrontarlo. Lo invitó a una cena en un restaurante exclusivo, bajo el pretexto de discutir posibles alianzas comerciales. Nicolás aceptó, sabiendo que era su oportunidad de avanzar en su plan.
Cuando se encontraron en el restaurante, Nicolás notó la tensión en los ojos de Elena. Ella no perdió tiempo y fue directamente al grano. Quiero saber quién es usted realmente, señor Suárez. Y quiero saberlo ahora. Nicolás sonrió, disfrutando del momento. Soy exactamente quien digo ser, un empresario interesado en colaborar con Torres Corporación. No me mienta, lo interrumpió Elena, su voz firme pero cargada de emoción. Hay algo en usted que me resulta familiar, y no puedo ignorarlo más. Nicolás la miró fijamente durante un largo momento, como si estuviera considerando su respuesta. Finalmente, se inclinó hacia ella y habló en un tono bajo y casi susurrante. Elena, a veces el pasado regresa de formas que no esperamos. Tal vez deberías prepararte para enfrentarlo. Elena sintió que su corazón se detenía. Había algo en su voz, en la forma en que pronunció su nombre, que hizo que todo su cuerpo se estremeciera. Pero antes de que pudiera responder, Nicolás se levantó de la mesa y salió del restaurante, dejándola sola con una mezcla de miedo, confusión y una certeza aterradora. El pasado que tanto había temido estaba a punto de alcanzarla. El final del capítulo. Esa noche, mientras miraba por la ventana de su habitación, Elena no podía quitarse de la cabeza la sensación de que conocía a Nicolás. Y aunque su mente no quería aceptarlo, su corazón le decía que estaba más cerca de la verdad de lo que se atrevía a admitir. En otro lugar de la ciudad, Nicolás observaba un viejo anillo que había pertenecido a Manuel Torres. Sabía que el momento de revelar su verdadera identidad estaba cerca, pero también sabía que antes debía asegurarse de que la caída de Elena y Fernando fuera completa. La red de mentiras estaba a punto de colapsar, y él sería quien jalaría el hilo final. La caída de las máscaras. La tensión en Torres Corporación alcanzaba niveles insoportables. La dinámica perfecta y controlada que Fernando y Elena habían construido durante años estaba comenzando a fracturarse bajo la presión de los correos anónimos y las incómodas interacciones con Nicolás. Pero mientras Elena sentía que sus secretos estaban al borde de ser revelados, Fernando, impulsado por su ego, veía a Nicolás únicamente como un competidor astuto y, quizás, peligroso. Elena confronta a Nicolás. Elena no podía soportar más la incertidumbre. Decidió buscar a Nicolás en su hotel para enfrentar sus sospechas de una vez por todas. Lo encontró en el vestíbulo, conversando con un grupo de empresarios. La seguridad de su postura y su sonrisa calculada le hicieron sentir un escalofrío, pero no dejó que eso la detuviera. Señor Suárez, necesito hablar con usted en privado, dijo, interrumpiendo la conversación. Nicolás levantó una ceja, como si la petición lo sorprendiera. Pero en el fondo, sabía que este momento llegaría. Por supuesto, señora Torres. Se disculpó con los demás y la siguió hasta una sala de conferencias vacía cercana. Una vez dentro, Elena cerró la puerta y se dio la vuelta rápidamente. Ya basta de juegos, Nicolás. Quiero la verdad, aquí y ahora. ¿Quién es usted? ¿Qué quiere de mí y de mi familia? Nicolás se apoyó en la mesa de la sala, cruzando los brazos. Su rostro mostraba una mezcla de burla y seriedad. La verdad, señora Torres, es que soy alguien que conoce muy bien a su familia. Mejor de lo que usted imagina. Eso no responde a mi pregunta, replicó Elena, tratando de controlar el temblor en su voz. Tal vez debería preguntarse a usted misma por qué mi presencia la afecta tanto. ¿Es porque le recuerdo algo? ¿O a alguien? Su tono era frío, calculado, diseñado para desequilibrarla. Elena dio un paso hacia él, su respiración acelerada. ¿Por qué está haciendo esto? ¿Es dinero lo que quiere? Nicolás soltó una carcajada amarga. Dinero. Qué predecible. No, Elena. No se trata de dinero. Se trata de algo mucho más valioso, la verdad. Y créame, cuando todo salga a la luz, su mundo perfecto no volverá a ser el mismo. Elena lo miró, paralizada. Había algo en la forma en que Nicolás pronunciaba las palabras que la hacía sentir como si el suelo bajo sus pies se desmoronara. ¿Qué sabe usted sobre mi mundo? Preguntó en un susurro. Nicolás la miró directamente a los ojos y por un breve instante, dejó caer la máscara de indiferencia. Sé todo, Elena. Todo. Antes de que ella pudiera responder, Nicolás salió de la sala, dejándola con más preguntas que respuestas.
Elena sabía que ya no podía ignorar lo que su corazón le decía. Nicolás Suárez y Manuel Torres eran la misma persona. El plan de Fernando. Mientras tanto, Fernando estaba ocupado lidiando con su propio estrés. Había contratado a un equipo privado para investigar el origen de los correos anónimos, pero hasta ahora no habían encontrado nada concluyente. Frustrado, decidió que la mejor manera de proteger su posición era deshacerse de Nicolás Suárez como competidor. Convocó a una reunión con el Consejo de Torres Corporación, asegurándose de incluir a Nicolás, con el propósito de desacreditarlo públicamente. Fernando estaba convencido de que si exponía debilidades en las propuestas de Nicolás, podría eliminar cualquier amenaza que representara para su empresa y su reputación. Elena, al enterarse de la reunión, intentó advertir a Fernando. No creo que sea una buena idea enfrentarte directamente a Nicolás. Es más astuto de lo que parece. Fernando la miró con desdén. ¿Por qué estás defendiendo tanto a ese hombre?, preguntó, su tono cargado de sospecha. Elena evitó su mirada, pero sabía que cualquier respuesta solo avivaría el fuego. No lo estoy defendiendo. Solo creo que debemos ser cautelosos. Fernando no prestó atención a sus palabras. Estaba decidido a demostrar que nadie podía amenazar su posición. La reunión tensa. La sala de juntas estaba llena de miembros del consejo, todos expectantes por la reunión convocada por Fernando. Nicolás entró con su habitual calma, ignorando la tensión que llenaba el aire. Se sentó frente a Fernando, con una expresión tranquila pero alerta. Fernando abrió la reunión con un discurso calculado. Señores, he convocado esta reunión para discutir las propuestas del señor Suárez. Aunque parecen interesantes, creo que es importante analizar sus implicaciones antes de tomar decisiones precipitadas. Nicolás sonrió ligeramente y esperó pacientemente a que Fernando terminara. Cuando llegó su turno, habló con una confianza que desarmó a todos los presentes. Aprecio su preocupación, señor Torres. Pero creo que las cifras hablan por sí solas. Mis propuestas no solo son viables, sino también esenciales para que Torres Corporación se mantenga competitiva en el mercado global. El intercambio entre ellos se volvió más tenso a medida que la reunión avanzaba. Fernando intentó desacreditar a Nicolás varias veces, pero cada intento fue hábilmente contrarrestado. Los miembros del consejo comenzaron a notar que Fernando parecía más interesado en atacar personalmente a Nicolás que en discutir las propuestas de manera objetiva. Finalmente, Nicolás decidió lanzar su primera bomba. Señores, antes de continuar, creo que es importante mencionar algo que podría afectar las decisiones que se tomen aquí. He descubierto irregularidades significativas en la contabilidad de Torres Corporación, particularmente en los últimos 10 años. La sala quedó en silencio. Fernando palideció, y Elena, que había asistido como espectadora, sintió como el pánico se apoderaba de ella. Eso es ridículo, dijo Fernando, intentando sonar indignado. No hay ninguna irregularidad en nuestras cuentas. Nicolás abrió una carpeta y comenzó a distribuir copias de documentos entre los miembros del consejo. Les dejaré que juzguen por ustedes mismos. Aquí hay pruebas de transferencias realizadas a cuentas desconocidas, todas autorizadas bajo el nombre del señor Torres. Fernando se levantó bruscamente. Esto es un ataque personal. ¿Quién se cree que es para venir aquí a acusarme de algo así? Nicolás mantuvo la calma, pero su mirada era implacable. Soy alguien que busca la verdad, señor Torres. Y créame, esto es solo el comienzo. La confrontación entre hermanos. Después de la reunión, Fernando fue directamente al despacho de Elena, furioso. «Ese maldito Nicolás está tratando de destruirnos», gritó, golpeando la mesa con el puño. Elena intentó calmarlo. «Fernando, por favor, tranquilízate. No podemos perder el control ahora». Fernando la miró fijamente, sus ojos llenos de sospecha. «¿Por qué estás tan tranquila? ¿Sabes algo que yo no?» Elena vaciló, pero antes de que pudiera responder, Fernando continuó. «¿Qué relación tienes con ese hombre? Dímelo ahora». Elena sintió que el nudo en su garganta se apretaba. Sabía que no podía seguir ocultando la verdad por mucho más tiempo, pero también sabía que revelarla en ese momento sería devastador. «No tengo ninguna relación con él», mintió, evitando la mirada de Fernando.
Fernando no parecía convencido, pero decidió no presionarla. En lugar de eso, salió del despacho, decidido a tomar medidas más drásticas. El giro inesperado. Esa noche, Nicolás recibió una llamada inesperada de Elena. Necesitamos hablar, pero no aquí. ¿Puedes encontrarme en el parque frente al Hotel Reina Sofía? Nicolás aceptó, sabiendo que Elena estaba al borde de romperse. Cuando llegó al parque, la encontró sentada en un banco, con el rostro pálido y los ojos llenos de angustia. Dime la verdad, Nicolás. Ya no puedo soportarlo más. ¿Eres Manuel? Preguntó directamente, sus palabras cargadas de desesperación. Nicolás la miró durante un largo momento antes de responder. Sí, Elena. Soy Manuel. Su voz era firme, pero en sus ojos había un destello de dolor. Elena llevó una mano a su boca, tratando de contener un sollozo. Todo su mundo se derrumbó en ese instante. ¿Por qué has vuelto? Susurró. Porque no he terminado contigo ni con Fernando, respondió Manuel, su tono frío y determinado. Ahora es mi turno de ajustar cuentas. Elena supo que el hombre que tenía frente a ella ya no era el Manuel que había conocido. Este era alguien consumido por la venganza, y su mundo estaba a punto de desmoronarse aún más. El juicio final. La revelación de Manuel sacudió a Elena como un terremoto. En el banco del parque, bajo el parpadeo de las luces de la calle, cada palabra que él pronunciaba caía como un martillo sobre su conciencia. Durante años, había enterrado el pasado, convenciéndose de que Manuel estaba muerto, tanto literal como emocionalmente. Pero ahora estaba allí, frente a ella, no como el hombre que había amado, sino como un espectro implacable. Elena intentó contener las lágrimas, pero no podía evitar que su voz temblara. Manuel, susurró, probando su nombre en sus labios, como si no pudiera creerlo todavía. ¿Cómo puedes estar aquí? ¿Cómo pudiste sobrevivir después de todo lo que pasó? Manuel no parpadeó. Su mirada fría y calculada parecía perforar las capas de culpa que Elena había construido a lo largo de los años. Sobrevivir fue la parte fácil, Elena. Lo difícil fue aceptar que la gente en la que confiaba me traicionó de la manera más despreciable. Elena se llevó una mano al pecho, como si las palabras de Manuel fueran un golpe físico. Pero antes de que pudiera responder, él continuó. Fui un idiota por creer en ti. Por creer en Fernando. Pero ahora, todo está claro. Y estoy aquí para asegurarme de que ambos paguen por lo que hicieron. El dilema de Elena. Esa noche, Elena regresó a casa sintiendo que llevaba un peso inmenso sobre sus hombros. Fernando estaba en el despacho, hablando por teléfono con uno de sus contactos. Desde la revelación de los documentos de Nicolás en la reunión del consejo, Fernando había estado actuando de forma paranoica, revisando cada transacción, cada contrato, como si buscara asegurarse de que su imperio no se derrumbara. Cuando colgó el teléfono, Fernando se giró hacia Elena. ¿Dónde estabas? Preguntó con un tono que dejaba claro que no estaba de humor para evasivas. Elena dudó un momento antes de responder. Fui a caminar para despejar mi mente. Fernando la observó con desconfianza, pero finalmente dejó pasar el comentario. Estaba demasiado ocupado lidiando con su propio caos como para preocuparse por los movimientos de su esposa. No tenemos tiempo para relajarnos, Elena. Ese maldito Nicolás está tratando de destruirnos. Ya he contactado a nuestros abogados. Si intenta algo más, lo demandaremos. Elena no respondió. Su mente estaba en otro lugar, debatiéndose entre confesar la verdad o seguir ocultándola. Sabía que si Fernando descubría quién era realmente Nicolás, la situación se descontrolaría aún más. Pero también sabía que Manuel no se detendría hasta lograr su objetivo. El contraataque de Fernando. Fernando no tardó en pasar a la ofensiva. Contrató a un investigador privado para seguir a Nicolás y descubrir cualquier cosa que pudiera usar en su contra. Mientras tanto, organizó una reunión con sus aliados más cercanos en el Consejo para minimizar el daño causado por las acusaciones de Nicolás. Durante una de esas reuniones, Fernando hizo un anuncio que tomó a todos por sorpresa. Hemos decidido terminar cualquier relación comercial con el señor Suárez. A partir de ahora, Torres Corporación no colaborará con ninguna empresa asociada a él. Algunos miembros del Consejo expresaron dudas,
pero Fernando fue tajante. No podemos permitir que alguien como él interfiera en nuestros negocios. Es una amenaza para nuestra estabilidad. Manuel, por supuesto, estaba al tanto de todo. Había anticipado la reacción de Fernando y la usó como un paso más en su plan. Ahora que Fernando había tomado una postura pública en su contra, Manuel sabía que era el momento de intensificar su ataque. La manipulación de Elena. Mientras Fernando movía sus fichas en el tablero corporativo, Manuel se concentró en Elena. Sabía que ella era la llave para desmantelar todo. Si lograba que su culpa la consumiera, sería más fácil arrastrarla al abismo junto a Fernando. Un día, mientras Elena salía de la oficina, encontró a Manuel esperándola junto a su coche. ¿Qué haces aquí?, preguntó, mirando alrededor para asegurarse de que nadie los veía. Manuel sonrió, pero su tono fue implacable. Tenemos que hablar. No puedo hacer esto ahora. Si Fernando nos ve. ¿De verdad sigues preocupándote por Fernando?, interrumpió Manuel, dando un paso hacia ella. ¿Después de todo lo que te obligó a hacer? ¿O es que ya no recuerdas cómo me traicionaste? Elena sintió cómo las palabras la golpeaban como dagas. Intentó subir al coche, pero Manuel puso una mano sobre la puerta, deteniéndola. Escúchame, Elena. No estoy aquí solo por venganza. Estoy aquí para destruir todo lo que Fernando ha construido, y tú tienes dos opciones, ayudarme o caer junto con él. Elena lo miró con los ojos llenos de lágrimas. ¿Qué quieres de mí, Manuel? ¿Qué puedo hacer para detener esto? Manuel suavizó ligeramente su tono, pero su determinación seguía siendo clara. Quiero que me des acceso a la información que Fernando está ocultando. Necesito pruebas para exponerlo públicamente. Y tú eres la única que puede conseguirlas. Elena se quedó en silencio, atrapada entre su lealtad a Fernando y la culpa que sentía hacia Manuel. Finalmente, asintió. Te daré lo que necesitas. Pero prométeme que, después de esto, te irás para siempre. Manuel no respondió. Sabía que no podía hacer esa promesa, porque su venganza apenas estaba comenzando. El golpe final. Con la ayuda de Elena, Manuel obtuvo acceso a documentos confidenciales que confirmaban las irregularidades financieras de Fernando. Incluían pruebas de lavado de dinero, desvío de fondos y contratos falsificados. Armado con esta información, Manuel preparó su siguiente jugada, un ataque directo a la reputación de Torres Corporación. En una conferencia de prensa que convocó bajo el nombre de una de sus empresas, Manuel presentó las pruebas al público. Los periodistas quedaron atónitos al descubrir el nivel de corrupción detrás de una de las corporaciones más respetadas del país. Las imágenes de los documentos aparecieron en todos los titulares, y las acciones de Torres Corporación comenzaron a desplomarse casi de inmediato. Fernando, al ver las noticias, lanzó su teléfono contra la pared. «¡Ese hijo de puta!», gritó, completamente fuera de sí. Elena estaba en el salón, observándolo en silencio. Sabía que este era el principio del fin. Y aunque había ayudado a Manuel, no podía evitar sentir que también estaba perdiendo todo. El enfrentamiento final. Fernando no tardó en confrontar a Manuel. Lo encontró en un bar de lujo, celebrando su victoria con un vaso de whisky. Sin pensarlo dos veces, Fernando lo agarró por el cuello de la camisa y lo empujó contra la barra. «¿Qué demonios crees que estás haciendo?», gruñó, su rostro rojo de furia. Manuel lo miró con una calma inquietante. «Simplemente devolviéndote el favor, hermano». Fernando se quedó helado. Las palabras de Manuel lo golpearon como un relámpago. «¿Qué? ¿Qué estás diciendo?». Manuel sonrió con frialdad. «¿De verdad no lo sabías? Soy Manuel. El hombre que destruiste. El hombre que pensaste que nunca volverías a ver». Fernando lo soltó de golpe, retrocediendo como si hubiera visto un fantasma. «No. No es posible. Tú estás muerto. Eso creíste. Pero cometiste un error, Fernando. Dejaste que viviera, y ahora voy a asegurarme de que pagues por todo». Fernando intentó reaccionar, pero las palabras lo paralizaban. En ese momento, supo que su mundo se había derrumbado, y que no había forma de escapar de la tormenta que Manuel había desatado. El desenlace. Esa noche,
mientras las noticias seguían cubriendo el escándalo, Manuel se sentó en su apartamento, mirando las luces de la ciudad a través de la ventana. Había conseguido su venganza, pero una sensación de vacío lo invadía. Elena y Fernando estaban destruidos, y Torres Corporación estaba al borde del colapso. Sin embargo, la pregunta seguía rondando su mente, ¿era suficiente? Elena, por su parte, empaquetaba sus cosas, preparándose para dejar a Fernando. Sabía que su relación no tenía futuro, y que el peso de sus decisiones la perseguiría para siempre. Fernando, derrotado y sin aliados, se encerró en su despacho, bebiendo solo mientras veía cómo todo lo que había construido se desmoronaba. La red de mentiras había caído, y Manuel Torres había logrado su objetivo. Pero en el fondo, también había perdido algo, la posibilidad de recuperar la paz. Las cenizas del pasado. Las luces de la ciudad de Madrid parpadeaban como pequeños faros en la oscuridad mientras Manuel Torres, ahora Nicolás Suárez, contemplaba el horizonte desde el balcón de su lujoso apartamento. Había esperado una década para este momento, la destrucción de Fernando, la caída de Torres Corporación, y la exposición de las mentiras que lo habían llevado a desaparecer. Sin embargo, mientras levantaba una copa de whisky hacia sus labios, se dio cuenta de algo inquietante. La venganza, aunque satisfactoria en su ejecución, no había llenado el vacío que llevaba dentro. La ruina de Torres Corporación. En las oficinas de Torres Corporación, el caos era absoluto. Los medios de comunicación habían tomado la noticia del escándalo financiero como un festín. Las acciones de la empresa seguían desplomándose, y los socios estratégicos estaban retirando su apoyo. Dentro de las paredes de cristal, Fernando caminaba como un león enjaulado, mientras sus abogados y asesores trataban de contener los daños. «Esto no puede estar pasando», gritó Fernando, golpeando la mesa de reuniones con ambas manos. Uno de los abogados, un hombre de cabello gris y semblante serio, levantó la vista de los documentos frente a él. «Señor Torres, la situación es grave. Las pruebas presentadas son contundentes. Podríamos enfrentarnos no solo a pérdidas económicas, sino también a cargos penales». Fernando se dejó caer en una silla, su rostro pálido y sudoroso. No podía creer que todo lo que había construido estuviera desmoronándose. Y detrás de todo estaba Manuel. Elena en la encrucijada. Mientras Fernando luchaba por mantener a flote la empresa, Elena enfrentaba su propia tormenta interna. Había empacado sus cosas, dejando atrás la casa que había compartido con Fernando. Sabía que no podía quedarse con él después de todo lo que había sucedido. Pero también sabía que no podía huir de la culpa que la perseguía. Antes de irse, decidió enfrentarlo una última vez. Lo encontró en su despacho, rodeado de papeles y botellas de licor vacías. «Me voy, Fernando», dijo con firmeza, aunque su voz temblaba ligeramente. Fernando levantó la vista, sus ojos inyectados de sangre y llenos de furia. «¿Te vas? ¿Así, sin más? ¿Después de todo lo que hemos pasado juntos?» «Todo esto es culpa tuya», respondió Elena, sintiendo que las lágrimas comenzaban a correr por su rostro. «Si no hubieras manipulado a Manuel, si no hubieras hecho todo lo que hiciste, nada de esto estaría pasando». Fernando se levantó de un salto, acercándose a ella con una mirada amenazante. «No te atrevas a culparme a mí. Tú también tienes parte en esto, Elena. Tú elegiste traicionarlo conmigo. Ambos lo hicimos». Elena retrocedió, temiendo que Fernando pudiera perder el control. Pero esta vez, no dejó que sus palabras la intimidaran. «Tal vez sea verdad. Pero ya no puedo vivir con esta culpa. Y tampoco puedo vivir contigo. Adiós, Fernando». Sin esperar respuesta, Elena salió del despacho, dejando a Fernando solo con su rabia y su desesperación. El encuentro final. Esa misma noche, Manuel recibió un mensaje de Elena. Le pedía que se encontraran en un parque cercano, lejos de las miradas indiscretas. Aunque desconfiaba, decidió acudir. Sabía que este sería un momento crucial. Cuando llegó, encontró a Elena sentada en un banco, envuelta en un abrigo, con las manos entrelazadas en su regazo. Levantó la vista al escuchar sus pasos y, por un momento, sus ojos se encontraron en un silencio cargado de emociones. «Gracias por venir», dijo ella finalmente, su voz apenas un susurro. Manuel se mantuvo de pie, con las manos en los bolsillos.
¿Qué quieres, Elena? Quiero respuestas, respondió ella, levantándose del banco para enfrentarlo. ¿Por qué has hecho todo esto? ¿Por qué destruirnos de esta manera? Manuel soltó una risa amarga. ¿De verdad me preguntas eso? Tú y Fernando me quitaron todo. Mi vida, mi futuro, mi dignidad. Todo. ¿Qué esperabas que hiciera? ¿Que los perdonara y siguiera adelante como si nada? Elena negó con la cabeza, sus ojos llenos de lágrimas. No, no esperaba eso. Pero tampoco esperaba que te convirtieras en alguien tan frío, tan lleno de odio. Este no es el Manuel que conocí. Manuel dio un paso hacia ella, sus ojos brillando con intensidad. Ese Manuel murió el día que descubrí tu traición. Lo que ves ahora es el resultado de todo lo que ustedes me hicieron. Elena quiso responder, pero las palabras se le quedaron atrapadas en la garganta. Sabía que Manuel tenía razón, pero también sabía que el odio que había alimentado durante años lo estaba destruyendo. Manuel, dijo finalmente, con un tono suplicante. No puedes seguir así. La venganza no te devolverá lo que perdiste. Solo te destruirá más. Manuel la miró fijamente, como si estuviera considerando sus palabras. Pero antes de que pudiera responder, su teléfono sonó. Era un mensaje de uno de sus contactos. Fernando se dirigió a tu apartamento. Parece desesperado. Ten cuidado. El enfrentamiento definitivo. Manuel llegó a su apartamento rápidamente, encontrando la puerta entreabierta. Entró con cautela y encontró a Fernando en el centro de la sala, sosteniendo una botella de whisky en una mano y un revólver en la otra. Así que aquí estás, Manuel, dijo Fernando, su voz arrastrada por el alcohol. El gran vengador, el hermano perfecto que volvió de entre los muertos. Manuel mantuvo la calma, aunque su corazón latía con fuerza. Fernando, suelta el arma. No tienes que hacer esto. Fernando soltó una carcajada amarga. ¿No tengo que hacer esto? Tú destruiste mi vida, Manuel. Todo lo que construí, todo lo que logré, lo arruinaste en unos días. Tú mismo lo arruinaste, respondió Manuel, su tono implacable. Yo solo expuse la verdad. Fernando levantó el arma, apuntando directamente a Manuel. Siempre fuiste el favorito. Siempre te lo dieron todo. Y ahora vienes a quitarme lo único que tenía. Manuel dio un paso adelante, su voz firme pero tranquila. No tienes que hacer esto, Fernando. Podemos terminar esto de otra manera. Por un momento, pareció que Fernando vacilaba. Pero entonces, la puerta del apartamento se abrió de golpe y Elena entró, seguida por la policía, a quienes había llamado al intuir que algo andaba mal. Fernando, basta. Gritó Elena, corriendo hacia ellos. En la confusión, Fernando perdió el equilibrio y disparó, pero la bala impactó en una lámpara, rompiéndola en 1000 pedazos. La policía intervino rápidamente, desarmándolo y llevándoselo esposado mientras él seguía gritando amenazas. El desenlace. Días después, Torres Corporación estaba en bancarrota, y Fernando enfrentaba múltiples cargos penales. Elena, por su parte, había decidido mudarse a otra ciudad para comenzar de nuevo, dejando atrás los fantasmas del pasado. Manuel, aunque victorioso, sentía un vacío que la venganza no había podido llenar. Decidió donar gran parte de su fortuna a organizaciones benéficas y desapareció de la vida pública, buscando redención en el anonimato. Un año después, mientras caminaba por una playa al amanecer, Manuel reflexionó sobre todo lo que había sucedido. La venganza le había dado justicia, pero no paz. Ahora, su único deseo era encontrar un propósito más allá del odio, reconstruir su vida desde las cenizas. En la distancia, las olas rompían contra la orilla, llevando consigo los últimos vestigios de su pasado.